Hace más de 20 años comenzamos haciéndonos una pregunta. ¿Cómo podemos impulsar a México? La respuesta fue crear a México Industry. En México Industry no solo somos un medio de comunicación, somos ideas. No somos solo una revista impresa, somos una conexión. No somos una simple plataforma digital, somos el impulso de la industria en el mundo. La industria en el planeta se mueve a alta velocidad. Los mercados, la demanda y la calidad. Sabemos cómo promover lo que el país tiene para crecer y para tener al planeta en movimiento. ¿Cómo nos movemos hacia adelante? México es un país de ingenieros preparados. Tenemos más ingenieros que Alemania, Reino Unido y Francia. Nos gusta avanzar. En México, tenemos el 6º lugar mundial en producción de vehículos. Nos gusta construir. Sí, aeronaves en todo el planeta cruzan los cielos con partes fabricadas en México. Nos gusta volar. México es líder en la manufactura de dispositivos médicos a nivel mundial. Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, utilizando energías renovables. Nos gusta cuidar nuestro planeta. Pero eso no es todo. Estamos avanzando en la industria metal-mecánica y en la eléctrica electrónica. Nos apasiona la tecnología. México Industry es una poderosa herramienta. Directores, ingenieros, productores, compradores y gerentes de todos los sectores industriales están conectados a través de México Industry. Hablamos tu idioma. Hello, konnichiwa, hello, ni hao, hola. Inglés, japonés, chino tradicional y simplificado, alemán y por supuesto español. Están disponibles y listos en nuestra web para atenderte. Entendemos el mercado. Cobertura sin problemas. Nuestros medios impresos y digitales están con todos y en todas partes. Nos gusta estar presentes. En cualquier parte del planeta en donde estés, queremos que sepas que en México no solamente tenemos una gastronomía deliciosa, maravillosas costumbres y destinos mágicos y de ensueño. También somos pasión. Pasión por el trabajo e innovación. Tenemos respeto. Respeto por nuestra fuerza laboral y calidad de manufactura mundial. Somos visión para hacer negocios. Para abrazar el futuro. Estamos listos para impulsar la industria. Estamos listos para el mundo. Siempre estamos listos para México. México Industry. Hola, muy buenos días. En nombre mío y de México Industry, les damos la bienvenida al webinar ¿Cómo sobrevivir al abrumador camino de la transformación digital? Mi nombre es Alejandra Oropesa, soy gerente editorial en México Industry y me complace ser su anfitriona durante esta presentación. Agradecemos que nos acompañen, esperamos que toda la información impartida sea de gran interés para toda nuestra audiencia. Quiero también agradecer y darle la bienvenida a nuestros panelistas invitados, a los ingenieros Omar Rocha, Ricardo Rodríguez y Antonio Sierra, quienes estarán compartiendo sus conocimientos con nosotros. Asimismo, muy especialmente agradecemos a la empresa Siemens por hacer posible este espacio. En unos instantes iniciaremos la presentación por parte de nuestros panelistas. En caso de tener preguntas para ellos, los invitamos a hacerlas a través del icono de preguntas y respuestas. Una vez que finalice la conferencia, tendremos una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 5 a 10 minutos. Y bueno, sin más preámbulos, demos entonces inicio a este webinar que lleva por título ¿Cómo sobrevivir al abrumador camino de la transformación digital? Quiero compartirles un poco de la amplia experiencia de nuestros panelistas. El ingeniero Omar Rocha cuenta con más de 14 años colaborando en la industria.
Ha participado en el sector automotriz, químico y de tecnología. Ha ayudado a diferentes empresas en la creación de casos de negocios que justifican las inversiones de tecnologías como son el Internet de las Cosas o realidad aumentada. Ha formado equipo con diferentes empresas líderes en la visión de transformación digital en México. Con Siemens es el orquestador encargado de la industria en crecimiento de manufactura y equipos pesados. Su visión en tecnología es que en 10 años habrá 2 tipos de empresas: quienes adopten las nuevas tecnologías y formen parte del nuevo ecosistema digital, o quienes dejen de operar por perder competitividad. Ricardo Rodríguez es ingeniero mecánico electricista egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Cuenta con más de 12 años de experiencia apoyando a compañías con su transformación digital, principalmente en el sector automotriz, aeroespacial e industria de maquinaria. El objetivo es mejorar sus productos y sus procesos. Actualmente se desempeña como Portfolio Development de Manufactura Digital en Siemens Digital Industries Software para México y Centroamérica. También contamos con Antonio Sierra, quien es ingeniero químico egresado de la Universidad La Salle. Él cuenta con una maestría en Ingeniería Química por el Manhattan College, una especialidad en Dirección de Empresas por el IPADE y un doctorado en Alta Dirección de Empresas por la Universidad de Altos Estudios Hispanoamericanos. Fue gerente de investigación y desarrollo en Grupo Condumex, gerente general del Centro de Investigación y Desarrollo Condumex y director del Centro de Investigación y Desarrollo CASO. Actualmente es consultor en las áreas de productividad, competitividad, reducción de costos, sistemas de gestión, evaluación de proyectos, desarrollo de nuevos productos y temas relacionados con la administración de tecnología. Adicionalmente, participa en el programa del ITESP Enlace Más como consejero de empresas creadas por emprendedores. Ingenieros, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Por favor, adelante con su presentación. Pues, muchísimas gracias, muy buen día. Gracias por conectarse y entrar a esta sesión, este webinar. Y muchas gracias a México Industry por la invitación. Pues tenemos un tema preparado el día de hoy. Estamos tratando de desarrollar esta sesión para hablar de un tema que yo creo que es muy importante, necesario y aparte pues es parte de las tendencias que vemos en la industria, el tema de transformación digital. Sin embargo, hemos visto que es un camino, es un reto poder lograrlo y por eso pues, tratamos de llevar esta sesión de cómo sobrevivir a este abrumador camino para lograr la transformación digital. Buenos días, Omar, Toño, gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo. El día de hoy nos encontramos también en un lugar especial. Tratamos de cambiar la manera de cómo presentar esta sesión. Estamos en nuestro centro de experiencia digital, conocido como Digital Experience Center, en nuestro corporativo en Los Patios. Y eso pues, nos permite también, de alguna forma, más adelante, poderlos invitar a que puedan asistir después de esta sesión para que pues, bueno, puedan conocer y palpar todavía más de lo que vamos a hablar el día de hoy. Un preámbulo nada más para poder mencionar y poder dar contexto. Creo que todos tenemos que saber a lo mejor qué es lo que nos está pues generando, ¿no? Este tema de transformación digital. Con lo que lo generamos o lo podemos ver con 3 temas principales que me gustaría destacar. Me gustaría ver 3 temas que creo que han marcado y están marcando de alguna manera la necesidad de este tema de transformación digital. Lo podemos ver por una necesidad de las industrias a enfocarse en un tema de sustentabilidad, un cambio climático que estamos viendo. Hay muchas empresas y organizaciones que están enfocadas y haciendo esfuerzos para poder enfocar y bueno, optimizar todo lo que son sus producción o la planta en sí. También creo que es algo, no que sea dejarlo detrás, es algo que ya pasamos, pero como quiera todavía seguimos viviendo este tema, las secuelas del tema de COVID, y eso nos ha aprendido a que tenemos que tener la capacidad de reaccionar ante situaciones que no tenemos presentes o que no podemos controlar como compañías. Y por último, creo que es algo que ha traído beneficios a México, sobre todo por su ubicación geográfica, a reserva de todo lo que se ha generado en temas de conflictos en niveles globales. Ha traído beneficios en el sentido de los posicionamientos de otras compañías a México por la cercanía con Estados Unidos y que abre una apertura o genera una
un ecosistema pues más fértil en ese sentido para mejorar, ¿no? Al final de cuentas, la transformación digital, cada una de las organizaciones, cada una de las empresas, sean pequeños o grandes, pues tiene sus propios retos, sus propias necesidades, pero en resumen, lo que nos va a permitir en términos de mejorar y optimizar nuestros procesos digitalmente, pues es responder rápidamente a esas demandas, a estos cambios que pues de alguna manera son abruptos y que tenemos que responder de una manera necesaria. Pero me gustaría, de alguna manera, pues dar un contexto todavía más amplio, no sé si me puedes apoyar, Toño, tomando o considerando tu experiencia, de cuáles son de esas etapas, esas revoluciones industriales que hemos vivido y cómo tú las ves en ese sentido y que nos lleva al día de hoy a tener esta conversación. Claro que sí, muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos ustedes. Yo creo que esto es muy importante porque las revoluciones industriales lo que han traído son cambios en la manera en la que trabajamos, que hacemos las cosas, de tal manera que nos ayude a ser más eficientes. Entonces, aprovechamos ciertas cosas al inicio, la máquina de vapor, ¿no? Recordemos que los inicios eran agrícolas totalmente, y la máquina de vapor trae un cambio importante en la manera de hacer las cosas. Sin embargo, es un cambio lineal. La máquina de vapor para ayudarnos a hacer las cosas, para mover nuestros productos, etc. Después viene la segunda revolución industrial, en donde, ¿qué es lo que sucede? Pues cambiamos los conceptos de fabricación, en donde lo que pensamos es que hacer una producción en masa, iba a tener beneficios económicos importantes. Y entonces hay una famosa anécdota de Ford, por ejemplo, que era la primera línea de manufactura en masa, en donde Ford decía, puedo fabricarte el carro que quieras, en el color que quieras, siempre y cuando sea negro. Las menos variables. Entonces, otra vez hablamos de un cambio lineal. El concepto, la mentalidad sigue siendo lineal. Y la tercera es con la revolución la incorporación de los microcontroladores, de las computadoras en las líneas. Y eso revoluciona de una manera tremenda la industria, ¿no? Del cambio del uso del vapor a la manufactura en masa, en líneas de ensamble, a incorporar conceptos que yo diría es el preámbulo de la transformación digital, pero otra vez bajo un concepto lineal, de linealidad, en donde lo que tenía que hacer era seguir un caminito y ser cada vez más productivo. Y entonces a lo mejor un poquito el cambio en la manera de hacer la manufactura, porque regresamos de hacer una manufactura en masa, a hacer productos casi uno a uno, pero con las reglas de la manufactura, déjenme usar la palabra digital. Sí. Y este es el preámbulo para la cuarta revolución industrial, en donde aquí, a mí me gustaría, Omar, que nos ayudaras un poquito más con la cuarta revolución industrial, porque aquí ya no hablamos de conceptos de linealidad, ya no hablamos de un solo concepto. Por favor. Sí, gracias, Toño. Y justamente, tomando lo que me manda Toño un poco como el balón, quiero regresar al título de la presentación. ¿Cómo sobrevivir al abrumador mundo de la transformación digital? Y que justamente antes se veía la experiencia de llegan esas nuevas tecnologías y lo puedo implementar linealmente, y un poco el concepto es cómo esta nueva tecnología la aplico en mi empresa. Pero cuando esta cuarta transformación digital, esta cuarta transformación industrial representan muchas tecnologías, se vuelve abrumador para las empresas. Por mostrar un ejemplo, estamos hablando de todas estas pues, tecnologías que ven en pantalla, que van a ver en la presentación, se habilitaron gracias a la capacidad que tenemos hoy en día de comunicación, y que todo el mundo conoce, que es el Internet. Gracias a eso se pudo habilitar todo esto, el tema de blockchain, el tema de realidad aumentada, el tema de inteligencia artificial, todo esto vino a ser cierto y posible y que sea aplicable en la industria gracias al tema de Internet. Y por eso también vamos a hablar mucho de estos primeros pasos, estos primeros seguimientos de las plataformas de Internet de las cosas industriales, cómo se vuelven los cimientos para habilitar cualquier otra cosa. Y un poco algo que trabajamos de este lado del Siemens y que lo hemos tratado mucho también contigo, Toño, como consultor, que cuando vemos que este mundo tan abrumador existe, se empieza a sentir como ruido. Hablamos con clientes y pues podrá sonar a chiste, pero pues llegamos a conversaciones tal vez tan sencillas como, oye, si me vendes 2 transformaciones digitales o puedo comprar la cuarta revolución, y porque no hay un solo camino. El tema es cómo escojo la tecnología que realmente me dé los resultados exponenciales y que me permita comunicarme con mi mercado, a lo que tú decías, Toño. Ya mi producto ya no es único, en el sentido de que lo repito 1000 veces, sino ahora es único en el sentido de que cada cliente
va a tener su producto único y personalizado. Pero para lograr esto, para poder administrar toda esta complejidad, para poder administrar, entonces, justamente viene este concepto. Reducimos lo abrumador en el sentido de que hay una forma de administrar, pero lo complejo no se da. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Totalmente. Y también creo que algo que sucede es, dependiendo con quién hablas, es cómo vemos. O sea, si vemos en términos de tecnología, alguien a lo mejor piensa que el tema de la cuarta revolución es solamente una tecnología en particular, ¿no? Una sola Y cosa. creo que ahí es, pues hay que verlo, como ahorita lo estamos mostrando en la pantalla, es todo el tema de las tecnologías. Obviamente hay que saber cuál es la mejor que me sirve a mí como compañía para poder potencializar mi servicio, mi producto y, bueno, seguir siendo competitivos, ¿no? En el mercado. Pero fíjate que cuando, como también digo, mencionaste el tema de Internet, el Internet genera también a veces confusión, o hay mucha información ahí, mucho ruido. El tema de todas las tecnologías, si alguien busca, pues puede entrar a cómo lo ve una cierta compañía, bajo una perspectiva en particular, pero también lo podemos ver de otras, viéndolo en un enfoque tecnológico, pero también cuando entramos a ciertas, digamos, compañías que se encargan de hacer análisis de lo que hay, lo que está sucediendo en la industria, pues todavía vemos más caminos, más formas de poder, no digo cubrir lo mismo de otra manera distinta, pero sí tenemos más posibilidades, ¿no? Entonces, ahí es donde todo este conjunto y estas combinaciones, pues, a veces es muy sencillo, muy fácil perderse en este intento que obviamente tenemos que todos considerar la parte de transformación digital, pero pues por esa complejidad nos perdemos y a lo mejor no sumamos o no generamos el esfuerzo necesario. Pero no sé cómo lo ves tú ahí en este tema. Tienes toda la razón, como que el slide anterior era el qué existe, qué tecnologías existen para ser implementadas. Y es súper abrumador el ver la lista de nuevas tecnologías que están saliendo todo el tiempo y dices como, ¿con qué empiezo? Pero luego empiezas a buscar el cómo me como este pastel, ¿no? Y cuando buscas el cómo, te encuentras con que hay otro mundo abrumador de todas las metodologías que habilitan la transformación digital. Es un reporte de SIMDATA, ¿no? Que habla de las 12 principales. Estamos hablando de la conectividad end-to-end, estamos hablando de Internet de las cosas, estamos hablando de PLM, estamos hablando del Digital Machine Learning. Entonces, cuando empiezas a ver esos temas, es como, y de nuevo, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y un poco lo que me gusta a mí platicar, y que seguramente tú también puedes reforzar el tema, es, antes de pensar el qué es y el cómo me como ese pastel, un poco sentar las bases de, pues, ¿cuál es mi beneficio? El por qué estoy haciendo esto. Creo que eso es bien importante tener claro el por qué, y a lo mejor podrías ayudarnos un poco en esa conversación de, pues, ¿por qué uno desea empezar? No sé si es un abrumador, ¿por qué sí empezar? ¿Qué beneficios has visto tú, digo, con experiencia, Toño, que nos pudiera dar sentido y que pudiera motivar de alguna manera a las personas que lo están viendo a justo apostar por ese camino? Sí, yo, antes de plantear un poquito este esquema, yo comento, lo que tienes son datos. Tienes una cantidad abrumadora de datos, y esa cantidad abrumadora de datos te abruma a ti. Claro. Lo que tienes que hacer es, ¿cómo convierto esos datos en información? De tal manera que me permitan hacer una toma de decisiones orientada hacia el negocio. Y la información debe tener 3 características: oportuna, veraz y confiable. Y eso me puede abrumar más, porque ahora digo, wow, ya tengo datos, ya la convertí en información, y ahora cómo me aseguro que cumpla con esas características de tal manera que me lleve a la toma de decisión. Sí. Entonces, lo único que debemos de tener en consideración es de que tengo metodologías y tengo tecnologías que me van a ayudar a hacer. Pero el problema es cómo entro, por dónde le entro. Y yo aquí, lo que yo necesito es tener un conocimiento profundo de mi negocio de tal manera que me permite identificar dónde tengo el problema mayor. Mi famosa ley de Pareto. 80-20. Y si yo soy capaz de identificar que tengo un problema de mantenimiento, tengo un problema de calidad de producto, tengo un problema de productividad, ¿hacia dónde? Yo lo que diría, déjenme usar un ejemplo de lo que yo viví en conducciones en su momento. Y digo, es un problema del conocimiento general, al menos pues estamos en este negocio, clientes y proveedores. Nosotros teníamos un problema en un cable que se llama cable para la construcción, y es el que usamos nosotros para la construcción, la edificación de edificios, de residencias, de lo que sea, que le denominábamos piel naranja. Y el efecto era esa característica de la superficie como de una naranja.
Ok. Es así como cacaricito, ¿no? Que recuerdo, tengo una anécdota que visitamos una planta de fabricación de parabrisas de automóviles de vitro y nos decían, mira, en esta zona no te podemos meter porque aquí está la parte central de nuestra tecnología y es darle un efecto de piel naranja en la película plástica que lleva para... Y nosotros nos volteamos a ver, ah, caray, lo que para ustedes es el secreto tecnológico más importante de su producto, para nosotros es el problema principal de calidad superficial del nuestro. Entonces, lo que decimos, bueno, ¿cómo le hago? Pues primero, tengo que identificar qué es lo que produce esa piel naranja, temperatura, humedad, velocidad, qué es lo que me hace que el producto salga con esas características. Y luego, ¿cómo le hago para que consistentemente en los distintos turnos se cumplan esas condiciones? Sí. Y entonces entramos a lo que en esa época le denominábamos control supervisor. Hicimos en Excel una tablita con las características y las veces que sí fallaba, qué te producía el problema, de tal manera que en un tercer turno en donde no tiene supervisor, el operador pudiera entrar a la máquina y revisara y corrigiera, y evitara sacar producto fuera de especificación. El siguiente paso natural fueron las famosas redes neuronales. Entonces, tú alimentas al sistema, el operador mismo decía, tuve este problema y pasó esto y lo resolví de esta manera. De tal manera que cuando tú como operador consultaras, dijeras, el 80% de las veces que se ha presentado este problema, la solución es esta. Claro. ¿No? Entonces, convertiste datos en información para la toma de decisiones. De rama de árbol, entonces. Claro. ¿Y a ti qué te trajo? Te trajo un beneficio económico. Disminuiste desperdicio, incrementaste la productividad, la producción y mejoraste los números económicos de eso. Entonces, yo lo que te digo es, lo que tienes que hacer es buscar cuál es tu principal problema y dónde te va a dar el mayor beneficio. Y lo que tienes que asegurar es que bajo un esquema hoy un esquema ágil, se retroalimente, te dé resultados y te permita ayudarte a tener rápidamente un resultado positivo. Que evite que vacunes a la organización y que te diga, Ricardo, está padrísimo lo que me ofreces, no sirve para mí. No, ¿viste el resultado? Y te permita seguir avanzando. Y justo ahí mencionas el tema de la agilidad, ¿no? La rapidez, el tema del tiempo que te debe de tomar, tanto convertir esa información, lo que estoy hablando de ese punto, convertir la información en datos para toma de decisiones, ¿no? Hay diferentes formas, pero creo que ahorita la velocidad y la manera más ágil es como ahorita, pues de alguna manera genera esa flexibilidad en nuestras compañías. Y hablando de beneficios, o sea, mencionaba en el tema de producción, en el tema de calidad, o sea, son áreas que podríamos mencionar que tuvieron ese beneficio puntual, en este caso que nos comentó Toño, pero ¿qué más pudiéramos hacer? O sea, ¿qué otros datos a lo mejor tuviéramos para segmentarlos o poder destacar, ¿no? que tendría este tema de transformación digital en las organizaciones? Pienso que es una pregunta muy interesante, Ricardo, porque cuando alguien nos pregunta del lado de CIME, ¿no? ¿Dónde empezar? Siempre está ese tema de estos son los departamentos típicos. Y calidad, producción, almacenes, ¿no? Como que es el típico en donde pues ya había una transformación 3, ¿no? Ya hay algo automatizado, entonces ya hay datos, famoso Big Data que fue el boom de todos. Y luego está el tema de lo que tú platicaste de tu experiencia, Toño, pues le doy contexto a estos datos para que estos datos dejen de ser datos planos y se vuelvan datos que son de mi interés. Entonces empiezo a calcular indicadores clave y que se vuelven relevantes para mí. Y que después cuando tienes estos indicadores que me permiten saber que estoy incrementando mi productividad, o estoy mejorando mi calidad, o estoy comprando en el mejor tiempo adecuado, pues de alguna forma se siente que ya cubriste la transformación digital ahí. Y ahora viene la otra historia que también va alineado a la transformación digital, que tiene que ver con cómo me diferencio. Entonces ya me atrevo a customizar mis productos, que lo mencionábamos hace rato. Ya me atrevo a ofrecer servicios de tiempo de entrega inmediatos. ¿Por qué? Porque ya sé perfectamente lo que estoy viviendo en mis líneas, ya sé perfectamente lo que estoy viendo en mis almacenes. Y ese es otro beneficio que a veces no es tan claro como 3% de productividad o menos regresos por mala calidad, sino la percepción que mis clientes tienen de mí, de ser pues, involucrado con la tecnología, de estar avanzando. Lo creamos o no se está viendo
que es lo que las personas desean tener. Por eso los unicornios están, o sea, las empresas unicornios están siendo solamente de tecnología, o vamos a decir, principalmente de tecnología, porque ese es el diferenciador, la experiencia de usuario. Pero si hablamos de casos específicos que hemos visto y que un poco se vuelve como estándar de que si ustedes que nos están viendo tienen proyectos en puerta, piensen que hacia allá, hasta esos indicadores son los que deben de ir persiguiendo, ¿no? Como los quick wins de los primeros proyectos a realizar, algo que está enfocado a la reducción de costos de mantenimiento, algo que está enfocado al incremento de productividad y a reducir la mala calidad o irla eliminando con el tiempo, ¿no? Creo que esa sería la visión, irnos a diferenciarnos. Sí, esos son, digamos, unos datos, porque son productos generales y que al final, pues, bueno, cada organización puede ser necesarias, pero al final creo que un buen punto mencionaste yo es dónde me duele más. O sea, ahí es donde podremos empezar y después de ahí poder ver qué tecnología habilitadora me podría permitir resolver ese problema o resolver esa necesidad que tengo. Pero me gustaría que de lo general, digamos, ahorita ya dimos haciendo un poco un resumen de lo que estamos viendo, vemos el tema de la complejidad de esto abrumador en términos de todas las tecnologías que existen. Creo que no nos daría el tiempo, nos gustaría y nos encantaría, creo que podemos generar unas siguientes pláticas, pero no nos daría el tiempo de hablar a detalle de cada una de ellas. Claro, claro. Me gustaría destacar, y justo que ahorita con el ejemplo que tomaba Toño de los datos, o sea, los datos en términos de valor, creo que eso está dando peso y creo que podemos destacar una tecnología que podría dar sentido. Aparte, bueno, hay ciertas empresas, unas más que otras, que ya tienen información. Así Sí. Oye, ya tengo datos, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo puedo darle valor y cómo me ayudarías a definir a lo mejor una secuencia de pasos para yo pensar y tener ese entendimiento de cuál es la secuencia de alguna manera muy general para poder empezar a darle contexto, ¿no? Y en este tema, pues me gustaría hablar de la parte de lo que es Internet de las Cosas, IoT, Internet industrial de las cosas, también eso hay que destacarlo, pero resumiendo esta tecnología, o dando un ejemplo también de un caso que tuvimos, digo, los números anteriores eran en términos generales, pero aquí podemos ver algo muy peculiar con una compañía en el sector químico, pero que de alguna manera con la información que obtuvo, que contextualizó y que estaba obteniendo de sus equipos, de alguna manera tuvo una reducción de pagos de downtime en términos de hasta un 10%. ¿No? Eso obviamente convertido en lo que me cuesta, me cuesta el tema de producción, me cuesta tener para la máquina hasta un retorno de inversión en un equipo, pues genera un retorno, un porcentaje económico pues, sustancial, ¿no? Porque cada uno tenemos. Y esto es un caso nada más para mencionarlo como ejemplo de ya una tecnología de la que vamos a platicar un poquito más a detalle, está dando estos beneficios y muy puntual. Ahora, viendo ese camino, Omar, o sea, el tema de Internet o lo de la parte de IoT, ¿qué pudiera hacer? O sea, ¿qué nos pudiera dar valor? ¿Por qué tanta, o sea, cómo lo ves tú en la parte de las industrias visitando ciertos clientes? ¿Qué te dicen del tema de la información? O sea, ¿cómo lo están ellos viendo en ese sentido? Buena pregunta y creo que lo primero que se dan cuenta es que esta historia tan efervescente del Big Data y acumular información, después de varios años de ver acumular información, se quedan como, ¿para qué acumulé tanta información? Te voy a pedir que lo repitas otra vez las tres características de la información. Es oportuno, confiable y veraz. Entonces, justamente cuando voltean a ver esto, la oportunidad de esa información, cuando volteas a ver hace 2 años cómo estaba, realmente no es interesante para las empresas el día de hoy. El haber acumulado toda esa información realmente no es interesante para las empresas. Lo que importa es primero preguntarse, ¿dónde estoy hoy? Lo platicábamos Toño y yo. Este concepto de cómo hago mi inventario digital, ¿dónde estoy hoy? ¿Qué información estoy colectando hoy en día? ¿Qué tan veraz es? ¿Qué información estoy recibiendo hoy en día? ¿Y qué tan oportuna es si me llega en el momento que lo necesito? Y yo también hago un ejemplo, si se me permite. Tuve una experiencia en Argentina, una empresa que hace harinas, y que te calculaban el típico indicador OE. Que todo el mundo lo calcula. Y todo el mundo reporta eso y está en sus pantallas. Y sin esas tecnologías de Internet de las cosas industriales, el OE estaba en un 85%. Nos contratan, implementamos, ponemos todo y empezamos a recargar la información en tiempo casi real.
desde los sistemas, ya no había interacción humana. Y lo primero que nos dimos cuenta es que el OE realmente estaba por los 60%. Lo primero que la empresa reacciona es, oye, estoy implementando tecnologías con ustedes y ya bajó mi OE. Y justamente tiene que ver con eso que mencionabas, Toño. No es veraz, porque estoy teniendo informaciones desconectadas que no tienen una frecuencia en el mismo tiempo y que no fue pensada para esta nueva transformación. Entonces, cuando nos damos cuenta que ya colectaba información, lo primero es, ¿cuál es mi inventario? ¿Qué tengo hoy? ¿Qué sí es cierto? ¿Qué no es cierto? ¿Cómo lo hacía? Y empezaron a cuestionar que yo sé que todos en casa, todos en su empresa, viven seguido estas reuniones semanales o trimestrales de resultados, que siempre se siente como que es historia vieja. No es un poco la fotografía de cómo estábamos antes, pero no puedes reaccionar en ese momento. Y siempre está la duda de cómo se calculó. Entonces, el preguntarse, ¿qué indicador nos incomoda de lo que recibimos hoy? ¿Qué indicador siento que no me llegó en el momento adecuado? Porque eso puede ser una señal de que hacia allá tengo que ponerme atención y hacia allá puedo implementar. Y como me preguntabas de cómo reaccionan mis clientes, creo que lo primero que puedo decir es impresionante lo rápido que es decir, no tenía esto digitalizado y automatizado, tengo mi OE desconectado, como el ejemplo que platiqué, ahora ya lo tengo un mes después y ya está automatizado, ya lo puedo recibir y ya puedo terminar reglas. El caso de mantenimiento es otro caso que me gustaría platicar y creo que podemos rebotar los tres aquí que no hemos platicado. El voy y yo por una parte. ¿Cómo era antes? El mantenimiento correctivo, ¿no? Comprabas un equipo, fallaba, ¿qué significaba corregir? Se paró la línea, es súper costoso, de tu o sea, ya me llegué con mis clientes y demás. No tenías planeado y ¿Qué se nos ocurrió en la industria de la pues, ¿qué sigue? El tema de mantenimiento Pues preventivo. preventivo. Que el mantenimiento preventivo, si bien evitaba que la línea se parara, si bien evitaba que no tuviera la refacción en el almacén, sí te representaba un costo. Claro. Puede ser un costo financiero o un costo de operación. Pero esto evolucionó al predictivo. Entonces, ¿qué haces? Instrumentas tus equipos en las variables importantes del equipo de tal manera de anticipar el valero, la banda, lo que fuera. Pero hoy incluso ese mismo concepto está cambiando, ¿no? Porque el predictivo de alguna manera también te dice, bueno, pues puedes tener ciclos de 3,000 horas o de 3,000 días, pero puede, bajo la incertidumbre de la medición, puede ser que estés arriba o que estés abajo. Sí. Cierras el gap, pero puede estar bien. Y entonces evoluciona el mantenimiento al mantenimiento basado en la condición, en el momento. Que si tú revisas médicamente, pues es lo que pasa, ¿no? Claro. O sea, tú tratas de tener el mantenimiento basado en la condición. A ver cómo estás, me voy a hacer una prueba de esfuerzo para ver cómo estoy del corazón, o una prueba de triglicéridos para ver cómo ando en mis arterias, Claro. basado en la condición. Y la solución la tomas basado en esa condición. Entonces puedes tomar la decisión, ¿sabes qué? Le voy a cambiar, le voy a dar material, voy a parar, voy a programar el paro, le voy a avisar a mis proveedores, le voy a avisar a mis clientes de que voy a hacer esto de tal manera que no afecte a nadie, que el costo sea menor, que sea transparente y que asegure la continuidad del negocio. Justo. Y como nomás reforzando esa historia de lo que platicaba Toño, pues el beneficio es tan evidente que el correctivo, ya dijimos, detuvo líneas, es costosísimo. El preventivo tiene una recurrencia. Entonces, por hacerlo sencillo, son 12 mantenimientos al año, suponiendo que calculé uno al mes, ¿no? Pero aún ahí puede haber correctivos, ¿no? Y eso significa que tengo doble costo, el costo que estoy asignando para lo preventivo, ¿no? Pero el mantenimiento basado en condición que platicas tú, Toño, que para que habilitan esas tecnologías de interés de las cosas, es pues se puede reducir a 7 mantenimientos, 6 mantenimientos, o a lo mejor aunque sean las mismas máquinas, por cuestiones que desconocemos del uso, de la frecuencia, de lo que sea, una máquina va a necesitar 6 mantenimientos al año y otra máquina va a necesitar 4. Entonces ahí está el ahorro, súper evidente, en mantenimiento, pero ¿qué tuvimos que hacer? ¿Qué tan costoso fue? ¿Qué tan difícil fue? Es muy pequeño comparado a lo que significa el mantenernos como estábamos antes, ¿no? Creo que es algo costo-beneficio, ¿no? Justamente. Y marcando un poco ese camino, o sea, por ejemplo, el tema de estar, no sé, monitoreando, sacando información, que también es importante, por ejemplo, consideramos hay algunas empresas, si ustedes lo pueden ver y analizar internamente,
tengo información ya, o sea, ya hay alguna manera de conectarlos, obviamente hay que ver a dónde llega, cómo llega, qué arquitectura tengo, pero creo que hay que uno puede definir esos primeros pasos, que podría ser que la obtención de la información. El poder, creo que conectarnos, obviamente después vamos a decir si la información está correcta o no, pero creo que la capacidad de que podamos sacar esa información directamente de la máquina, que no haya una manipulación de por medio, eso pues, al final va a dar una certeza de lo que yo voy a hacer. Correcto. ¿Cómo lo ves tú como un primer paso en tema de la exploración de la información? Sí, sin duda, como si hablamos de casos de retos de inversión, y que Toño podrá hablar de experiencia, primero es consultar qué ya me genera datos y cómo puedo aprovechar esos datos. Porque nos pasa mucho, y que también lo dejo como recomendación a la audiencia, cuando alguien quiere implementar Industria 4.0, siempre nos llegan con esta historia de vamos a, incluso hasta hay un concepto, los top offenders. Vamos a tratar de sacar la información de mi máquina más vieja y el mayor reto que tengas tú como empresa tecnológica para demostrar a ver si es cierto que ahí hay valor. Pero eso significa que yo como empresa estoy asumiendo que voy a invertir en instrumentación, en sensorizar, en garantizar que la información es veraz, oportuna, y ya después ver si la lógica en este ejemplo, el mantenimiento, me va a dar beneficio. Y lo que cambiamos, lo que queremos sugerir es cómo cambia el paradigma. Vamos con el low hanging fruit, cuál es la fruta que está disponible a ser cosechada y comerse en ese momento, y que ya genera datos. Y ese sería mi paso 1. ¿Dónde ya genero datos? Garantizar que los tengo, los estoy conectando a la frecuencia que yo necesito y que me da el valor que yo necesito. Y después de ahí, pasar a la segunda etapa, que es darle contexto. El volverlos indicadores, el volverlos instrucciones, ¿no? Cuando algo rebasa el límite superior, límite inferior, asigna a un especialista, manda a hacer esto, o se pasa a la siguiente etapa. Y creo que esa sería la recomendación, donde ya generas información, aprovecharla, porque esos beneficios pagan los siguientes proyectos. Creo que puede ser un buen punto para hacer, digo, con tu compañía que nos puede estar viendo, con un criterio de hasta evaluar un proveedor. Si vos puedes, a lo mejor las máquinas o equipos que están pues, más pues, recientes o más equipados para que puedas obtener información, pues, ¿qué me vas a garantizar que vas a poder conectarte a algo que está ya más antiguo? No, entonces yo creo que ello es un punto importante, el poder conectarnos y poder sacar esa información y, bueno, obviamente traducir o revisar que lo que yo intento sacar sea en ese momento el adecuado, ¿no? El valor adecuado para ya después pensar en otras cosas. Sí. En el tema, por ejemplo, después, y ahorita mencionabas esos 3 pasos, esas 3 características de información. Ya lo tenemos, ¿qué pudiera seguir para que pudiera dar valor, ¿no? O sea, en el tema de los datos y de lo que yo estoy obteniendo de otros. El comentario de Omar es totalmente alineado a dónde. Y lo que tienes que ver es un costo-beneficio. Yo lo digo, la tecnología la puedes utilizar en una máquina vieja o en una máquina nueva, que es lo que quieres. En la máquina vieja vas a tener que invertir más, porque las famosas tolerancias otra vez. ¿Qué riesgo, qué probabilidad tengo de que me salga bien y qué probabilidad tengo de que me salga mal? Entonces tengo que corregir. Si estoy hablando de una máquina metal mecánica, por ejemplo, las tolerancias son fundamentales. Una máquina moderna tiene varias características. La primera es que me va a garantizar las tolerancias, pero la otra es que va a estar instrumentada. O sea, tú ya nada más vas a necesitar conectarte. Los datos importantes que requieres, ya los tienes. Sí. Nada más tienes que ordeñarlos, otra vez convertirlos en información y analizarlos. Entonces yo digo, otra vez, un esquema de Pareto que tú identifiques ese objetivo. 80-20. ¿Dónde está? El 80% del resultado es el que me tengo que enfocar. Claro. Y después, bueno, ya con eso comienzo a trabajar, ¿no? Diseño mi arquitectura, diseño qué es lo que necesito ir haciendo, cómo saco la información, los datos, me convierto en información a través de un buen, a lo mejor, software de analítica, ¿no? De análisis de datos, que genere esa información y tomo decisiones. Y parte de esa información que tú vas a obtener va a ser ese famoso costo-beneficio real. Ese, no tienes 85%, tienes 60% de OE. Y que muchas veces yo me siento feliz, digo, estoy con la mejor planta. No es cierto. A lo mejor tienes una planta satisfactoria, que puedes darle un brinco
¿Cuántas veces tomamos la decisión de comprar un equipo adicional? Justamente. Porque pienso que los que tengo ya están saturados. Sí. Costo-beneficio. Pero si necesitas el conocimiento, datos, información y toma de decisiones. Y yo creo que ahorita eso mencionaba, ¿no? De analizar las inversiones que yo podría hacer para considerar una expansión, considerar una línea nueva, una planta nueva, más toda información que puede ser no certera, ¿no? Meter otro turno. Otro turno, exactamente. Entonces, creo que también eso nos podría dar como valor, ¿no? Entonces, hablando de esos dos pasos, tenemos información, la contextualizamos para que nos dé lo podamos traducir en alguna gráfica, en algún dato, en un indicador que ayude a mejorarlo, ¿no? Hablamos ahí del tema de Internet de las cosas, pero si lo sumamos a lo mejor con el tema de otras tecnologías, inteligencia artificial, modelos matemáticos que nos ayuden a llegar a esa parte predictiva, que es más o menos como nosotros aprendemos, ¿no? O sea, conocemos algo, vamos a tener una experiencia, estuvimos aprendiendo por un cierto tiempo, a lo mejor hasta cómo manejamos, tenemos que estar concentrados sabiendo cómo manejar, y ya después lo hacemos de una manera más fácil, porque ya sabemos lo que va a venir, ¿no? O ya nos anticipamos a una situación de una manera distinta, a diferencia de la primera vez, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso lo podríamos complementar, si lo podemos haciendo un poco esa analogía, con el tema de hacer realmente una transformación en el negocio, ¿no? Con esa información que ya puedo contextualizar, que me pudiera dar beneficio al implementar este tipo de tecnologías como inteligencia artificial, modelos de predicción. Yo pienso que aquí es donde entra el concepto que también está en boga, como sistema de sistemas, ¿no? Y justamente el imaginar esta historia de hay una plataforma dentro de las cosas que lo que hace es conectar el indicador que ya hemos platicado de múltiples sistemas, porque tenemos el sistema de producción que va a dar mi OE, tenemos el sistema de calidad que va a dar rendimiento, tenemos el sistema del inventario que va a decir que tenga disponible, tenemos el sistema de andón sobre el tema de seguridad, entonces cuando empieza a hacer la convergencia de todos los sistemas es cuando viene la transformación del negocio. Porque yo ya sé que si tengo un mantenimiento planeado, tiene que avisar a inventarios que no lleves ahí tu carrito con las materias primas porque en este momento no están produciendo, o que el andón se ponga de cierto color para que no se pase el equipo, y, o sea, que todo esté conectado, te ahorra tanto tiempo y habilita tantas otras cosas que permite esta posibilidad de ser creativos, ¿no? De qué puedo cambiar, qué puedo mover. Y cuando ya tienes todo digital, viene el concepto de gemelo digital, que también está en boga de todos. Si ya tengo mi gemelo digital, ahora ya viene la transformación digital desde lo digital. Quiero ser muy claro lo que acabo de decir, porque puede ser confuso. Primero fui del camino de lo tenía sin datos. Lo instrumenté, ya tiene datos, compro tecnología nueva, y esos datos que vienen del mundo físico se van al mundo digital. La necesidad de analizar en el mundo digital, la parte creativa es que desde el mundo digital, ahora yo voy a mandar datos al mundo físico. ¿Cómo simular qué pasaría si cambio esta operación a esta otra zona? ¿Qué pasa si compro una línea nueva? ¿Qué pasa si incremento mi área de fundición? ¿Qué pasa si este proceso lo tercerizo y lo recibo? O sea, empiezas a preguntarle al mundo digital qué pasaría si, y te da las respuestas, porque ahí está toda la información que estuviste recabando y sabes cómo se va a comportar tu equipo, y ahí tomas decisiones estratégicas de inversión y lo regresas al mundo digital. Eso me parece que es la transformación del negocio. Suena interesante porque una simulación a veces empieza con información que tú vas pidiendo, que no es, digamos, no que no sea la real, pero que no es en el momento. Sí. Entonces creo que ahí lo que comentabas es darle pues diferentes opciones, porque ya tenemos, estamos obteniendo y analizando, ¿no? Que ya es información real. Uno, puede ser el tema de la parte de utilizar modelos predictivos para justo el tema del predictivo. Correcto. Es información que la puedo usar en sistemas de simulación de planta, por ejemplo, simulación de producto, dependiendo del esquema, del perfil de cada compañía, pero que yo ya estoy usando información real para poder empezar a ver oportuna, para poder ver otros escenarios y seguir utilizando el beneficio de lo que es el contexto, digamos, ahorita muy general de la situación. Suena interesante. Si me dejas hacer dos comentarios. Claro, Uno es, claro. justamente aquí vemos, con esto que han comentado ustedes ahorita, vemos la no linealidad de la cuarta revolución industrial. Eso es justo lo que me parece el concepto de la no linealidad. La segunda es, cuando tú tienes un sistema, si tú le metes basura, sacas basura. Entonces, la importancia de que otra vez la información que tú le alimentas a tu sistema sea la correcta para que el resultado que te dé sea el correcto.
Sí, sin duda. Gracias. Sí, existe incluso el concepto de automatizas el error, ¿no? Por no verificar que estás haciendo, también automatizando el error. Y tienes razón, por eso es importante regresar a este concepto de el inventario digital o tu estado actual. O sea, si, como ustedes, como auditorio que nos está escuchando, busquen primero en entender dónde están hoy. Porque si no saben dónde están y a dónde van, decimos, felicidades, ya llegaste. ¿A dónde te vas a mover? Exacto. Pero a veces es complejo. O sea, a veces es difícil definir como, digo, obviamente cada compañía tiene una visión, ¿no? Quiero moverme y llegar a ese objetivo, pero en términos de transformación digital a veces es difícil marcar esa ruta, Sí. marcar de aquí estoy, en esta área me quiero mover hacia ese punto, pero como organización, o lo puedan hacer muy marcadas ciertas áreas, ¿no? Hablamos, decimos internamente calidad 4.0 nada más, pero no todas las demás áreas están fuera de ese contexto y lo tenemos que ver como un todo, ¿no? Sí. ¿Qué podemos ofrecer también hablando ahorita de la audiencia? Y creo que eso es algo importante que, digo, los que están conectados y que nos están continuando, viendo, ya sea en vivo y después, posterior en la grabación. Pero ¿qué pudiéramos ofrecer, Maros, en ese sentido, como apoyo para aquellas compañías que, pues de alguna manera, esa ruta o esa definición a veces se les explica por todo esto abrumador, ¿no? Claro. Pues aquí estamos hablando de un proceso consultivo, ¿no? Nosotros, como en Siemens, creamos un proceso consultivo que nació orgánicamente de esas miles de conversaciones con las organizaciones. O sea, el cómo garantizo que la visión de los grandes ejecutivos que van a Hannover y que van a las ferias de Estados Unidos, cómo garantizo que realmente tomen la mejor ruta crítica o escojan el mejor proyecto. Y nos pasaba a nosotros, o sea, hablabas con clientes y hablábamos de la tecnología como solución o como estas son las funciones, feature functions, ¿no? Esto es lo que hace. Y a veces el cliente mismo decía, es abrumador, ¿sí? Entonces decidimos hacer ese paso como centrado, el primer paso que sea un proceso consultivo de autoconocimiento, en donde la metodología es Siemens, por ser Siemens, por trabajar con consultores como Toño, por trabajar con empresas, conocemos cuáles son las tendencias, ¿sí? No solamente de Siemens, o sea, el Foro Económico Mundial, Gartner, o sea, se habla de esto, sabemos cuáles son las tendencias de las industrias. Entonces, una vez que tenemos las tendencias, identificamos cuáles son las implicaciones, ¿no? El famoso TIPS, tendencias, implicaciones. Luego viene el tema de las posibilidades, y luego ya vamos a cuáles son las soluciones de Siemens. Ahora sí ya podemos hablar de tecnología, si es con Siemens, pero si no, el proceso consultivo ya le sirvió a las empresas. Y es un poco la historia de dónde te encuentras hoy, y preguntamos en calidad, en recursos humanos, en finanzas, en operación, en mantenimiento. ¿Dónde te encuentras hoy? En múltiples preguntas que hacemos, que Toño lo viviste. Y al hacer esas preguntas vamos a conocer dónde se perciben como negocio. Y lo interesante es que le preguntamos a diferentes jugadores de la empresa. Y una vez que ves dónde se perciben, luego viene el concepto del apetito. ¿A dónde quieres ir? Y ya que tenemos dónde estás y a dónde quieres ir, y ahí viene el diferenciador de lo que aporta Siemens. Como trabajamos con muchas empresas en el mundo, sabemos dónde está la industria. Entonces, tienes esos 3 puntos de referencia. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Y dónde está mi industria? Entonces, ya sé si soy más competitivo, ya sé si soy más competitivo y cuál es mi brecha de transformación. Y de nuevo, como nosotros implementamos estas tecnologías, sabemos qué tan complejo y costoso es cada una de las iniciativas. Entonces, si agregamos eso en una gráfica, se vuelve casi evidente al haber hecho este censo o este assessment, pues, ¿cuál es la ruta crítica? Porque vamos a ir por los low hanging fruits de nuevo, por esos quick wins rápidos, de acuerdo a tu estado actual y tu hambre o tu apetito, y estos después van a pagar los proyectos más complejos porque ya tuviste éxito. Ahí platícanos, Toño, una experiencia que recuerdes, porque creo que es bien importante esta historia de dar pasos certeros con éxito, a pensar que mi paso es largo y hasta en años futuros voy a tener beneficio. Creo que eso ya cambió, ya es un paradigma ágil. Sí, por supuesto. Mira, nosotros tenemos un caso muy reciente de software automotriz, de lo que buscábamos era cómo, de acuerdo con los requerimientos de nuestros clientes, podíamos cumplir esos requerimientos con un software muy amigable que nos ayudara a ser muy productivo. Claro. Pero a lo mejor la visión que teníamos era software de diseño. Y perdíamos la capacidad de ver, oye, y esto mismo lo puedes llevar a la planta. El famoso concepto antiguo del CAD-CAM, ¿no? Sí.
Diseñas y manufacturas con el mismo concepto, con el mismo. Entonces, eso te genera ahorros de todo tipo, que muchas veces no nos metemos todos en la fórmula. Tú tienes ahorro de tiempo, pero tienes ahorro de errores, tienes ahorro de transformar algo que yo te di y que tú lo modificas en la planta para metérselo a la máquina. Claro. Entonces, este alcance que no solamente va desde el punto de vista de diseño, sino incluso de layout de la planta y de software de CAM para la máquina, para que te ayude a hacer el proceso, de rutas, ¿no? De seleccionar, oye, tú tienes 10 líneas, ¿cuál es la mejor para producir este producto? Entonces, esa capacidad es la que te da este tipo de productos. ¿Por dónde quieres empezar? Oye, ¿sabes qué? Dame oportunidad de ver nada más la parte de diseño. Padre. Perfecto. ¿Ves? Y es otra vez el concepto aquí, ¿no? Porque en la parte de diseño ya lo estás alimentando. Y haces que la gente de la planta te diga, oye, ¿yo cuánto? Pero me tienes olvidando. No, pues es que tú estás a todo dar, pero ¿yo cuánto? Y entonces haces que esto se crezca positivamente con resultados contundentes y sólidos y te ayuda otra vez al costo-beneficio. Sí. Te ayuda a hacer en tu evaluación económica de la tecnología lo que fue adecuado para tu negocio. Y yo creo que ahí va alineado el tema de la adopción, o sea, que se vaya adoptando correctamente dentro de cada compañía, al final de saber por dónde empezar. Porque inicialmente podemos decir, bueno, yo quiero meter tal tecnología. ¿Qué beneficio da? No fue nada más por decir, tengo esta tecnología. Sí. Y a veces, como no hay un beneficio y pues más que metas esa tecnología, pues no hay una adopción y una secuencia o una continuidad de la misma a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, creo que esta parte de este assessment, esta actividad que podemos hacer, apoyar en ese sentido de ver el nivel de madurez que tengo yo en cada una de las áreas, tener la capacidad de identificar esos wins alineados a mis objetivos de negocio, mis pain points que mencionabas, Toño, que hagan un match, porque pues, ya tenemos que ir enfocándonos en eso como primero. Sin duda. Y no olvidar que el tema de transformación digital no es el fin o el elemento, digamos, el implementar una herramienta y ahí acaba, ¿no? Pues eso es, cada 2 o 3 años tenemos que estar dándole revisión, validación de que vaya avanzando, porque, y de hecho, con esos roadmap que también apoyamos a generar, no son más de 2 años, a mucho 3, porque hemos visto, y todos lo sabemos, la tecnología va avanzando y a lo mejor la tecnología que ahorita podría ser interesante para ti, pues sé que a lo mejor hay otro mejor y que nos lleva a un camino distinto, ¿no? Entonces también hay que, eso es una constante evaluación. Acabas de mencionar algo bien importante que vale la pena como resaltar. Y por eso los roadmaps que enviamos en Siemens no son más de 2 años. Estoy en reuniones con clientes que pasa mucho que me gustaría tener este socio comercial con ustedes Siemens y que tengamos una visión de cómo vamos a 10 años. Y yo cuando recibo esto, a lo mejor hace 5 años o 10 años que estoy aquí en la industria, sería para este tipo de conversaciones, pero yo digo como, ¿para qué voy a decirte 10 años si nadie sabe cómo vamos a estar en 10 años? Y pues lo decía en el Foro Económico Mundial, Trudeau tiene una cita de Trudeau donde dice como, el cambio nunca había sido tan rápido como es hoy. Nunca va a ser tan lento como es hoy. Nunca va a volver a ser tan lento como es hoy. ¿Qué significa eso? Que el cambio se queda más rápido. Entonces estoy seguro que los robots en el futuro de transformación van a ser de 6 meses. Van a ser los famosos pilotos, los famosos de Scrum, ¿cómo se llaman? El MVP, poder crear todos esos productos y validaciones rápido y empezar a pivotear, porque ya no hay planes fijos. Ya no es como una decisión que en 5 años veré si fue buena decisión. Ahora tomo decisiones para ver si en 3 meses cambio de dirección o cambio mis recursos, porque el tema es estar pivoteando y porque el cambio está cada vez más rápido. El cambio, la evolución de los productos ha sido resultado de lo mismo, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, pero la industria automotriz, antes tú planeabas la fabricación de autos en 10 años. Sí. Tú comenzabas el diseño en 10 años antes. Hoy no. Hoy los tiempos son menores. Y la transformación digital hoy te permite que empresas muy grandes, de marcas premium a lo mejor, te permite tener el carro que tú quieres. Tú decides y tú defines qué es lo que quieres.
Si me permiten, no es ni echar flores ni comercial, pero desde mi punto de vista, un socio tecnológico en transformación digital como Siemens es muy importante. No solamente por las características tecnológicas de la empresa, sino por la honestidad de la gente que trabaja en Siemens. Yo lo he vivido directamente en donde me dicen, ¿para qué metes esta ahorita? ¿Vas a comprar esta ahorita para usarlo en 2 años? Compra esto, explótalo, úsalo, y tú solito me vas a decir cuándo quieres la siguiente. Y yo creo que eso es muy importante en un socio tecnológico, la honestidad, en donde te digan, no gastes por gastar. O sea, yo entiendo, una persona del área comercial, su objetivo es vender. Sí, es un número. Pero su objetivo principal es mantener a los clientes a lo largo del tiempo. Y uno como cliente se da cuenta cuando eso sucede. Cuando te dicen, no, esto ahorita no lo necesitas. Es fundamental. Yo se lo digo, honestamente, ni me pagan ni nada. Gracias. No, y creo que iba a llegar a ese punto, ¿no? Creo que el tema de tener un socio de negocio es fundamental. Ahorita estamos aquí en nuestro centro de experiencia digital aquí en México, y eso creo que es una referencia también para marcar que tenemos presencia pues, en la región, ¿no? Apoyar directamente desde bueno, cualquier parte de México, Centroamérica, pues es importante tener esa confianza. Justo lo que nosotros queremos es ayudar a apoyar a las compañías de México con esta transformación digital, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros día a día pues, tratamos de difundir con herramientas que estén probadas con herramientas de alta calidad o las mejores en ese sentido en cada uno de sus rubros, dependiendo mucho de lo que vea cada compañía, pero ese es nuestro objetivo y pues, no por nada pues, tenemos más de 125 años como compañía en México, ¿no? Específicamente. Claro. Entonces eso para pruebas, para temas de acercamiento, cada uno de ustedes, en este caso contigo, Toño, lo hicimos así de esa forma, y bueno, ojalá también tengamos esa oportunidad de la gente que nos está viendo, pues también de tener ese acercamiento, y creo que un camino que mencionábamos puede ser este tema de assessment, claro, para poder ayudarlos, y creo que es algo que hicimos, justo no nos dedicamos al tema de consultorías, es algo que no hacemos como Siemens, pero tuvimos que hacerlo para poder realmente ver qué le da valor y qué necesita cada compañía. Entonces, los invitamos, si alguien tiene nos pueden escribir, nos pueden contactar, intentar tener esa información para poder hablar a más detalle de esto, lo podemos hacer sin ningún problema. Y que esto, al final, parte de las tecnologías que mencionamos hoy, en un punto de la parte de IoT, creo que también tenemos la capacidad de poder ver otras que den sentido a lo que estamos buscando. Y me gustaría ir resumiendo, ¿no? Poder dar a lo mejor de cada quien podamos dar un mensaje en términos de qué es lo que quisiera transmitir en ese sentido de la parte del concepto de abrumador, que se motive la audiencia en ese sentido de no detenerse, ¿no? De no detenerse en esta complejidad claro. Y continuar con esa parte de transformación digital. O sea, Toño, si me permite sumar. Sí, no, pues, Toño, gracias. Dar este resumen. Gracias. Dar un resumen en este abrumador tema es complicado. Pero yo digo, la transformación digital llegó para quedarse. Y entonces necesito yo tener la apertura de aceptarlo y utilizarlo para el mejor beneficio para mi empresa. Cualquier cosa que haga definitivamente debe de ser evaluado bajo el esquema de costo-beneficio. Si lo hago, ¿qué beneficio me va a dar? Pero no tengo vuelta atrás. Debo de estar dentro del esquema de transformación digital. Hay negocios en donde ni siquiera puedes estar si no tienes una conexión. Usted estaba en el sector automotriz y de aeronáutica. Ahí, a ti a la fábrica te llega una señal electrónica de qué producto necesitas suministrar y en dónde. Sí. Te fabricas y entregas en el sitio, y en el sitio se genera una señal electrónica que dice ya entregó, para que el que paga, te pague. No es que quieras. O haces, aceptas y adaptas a la transformación digital bajo un esquema de definición clara de objetivo de qué es lo que necesito, o estás fuera del negocio.
Lo que me gustaría que se llevara a la audiencia y que creo que ha cambiado mucho el cómo estamos haciendo negocios, no desde Siemens, sino en general en México, es quitar el paradigma de que la consultoría en ese sentido es lenta, es tardada, está tendenciada hacia ciertas tecnologías o algo, porque si no es con Siemens, si no es con nadie, piensen en que es equivalente a la salud del ser humano, lo que decíamos, el check-up. Si no tengo un check-up, no sé hacia dónde moverme, y lo que estamos empezando ahorita, que hablamos de que el cambio es cada vez rápido, es hacer un check-up para empezar a correr el maratón, porque ya va muchos adelante. No se trata de empezar tarde, empezar más rápido, sino es correr. Si no corremos, dejamos de existir, lo decíamos en Semblanza, como varios tipos de empresas. Los que adoptaron y los que ya nada más son espectadores, ya no están en el mercado. Entonces busquen procesos consultivos, busquen el cómo tener un estado actual, porque el estado actual les va a determinar hacia dónde dirigirse. Puede ser abrumador que tu competencia está haciendo ya algo, puede ser abrumador que colegas tuyos estén implementando algo. No por eso esa es la solución para ustedes. Conózcanse primero dónde están y así van a saber cuál es la medicina adecuada. Creo que esa sería mi recomendación. Y pues, nada más, como el tema de Siemens, este DMA les requiere de ustedes 12 horas máximo, diferentes jugadores clave, el resto del trabajo es nuestro, como 15 días de estar analizando la información y entregar resultados y demás, pero pues, es sin costo para la mayoría, habrá que analizarlo cómo vamos a determinar, pero búsquenos para esto, en verdad que muchas empresas lo han agradecido, ya trabajamos con Siemens 4.0, con Nuevo 4.0, con la FEMIA, con el clúster automotriz del Estado de México, empresas tan grandes como Grupo Carso. O sea, créanme que hay cierta experiencia y desarrollo para ustedes. Esto ha sido para ustedes. Gracias por su atención. Pues nada, pues muchísimas gracias por conectarse, compartirse. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas para pues, tratar de contestarlas en esta sesión. Y también, si no, pues podremos contestarlas vía correo aquellas que no alcancemos por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, Ricardo y Antonio, por su presentación y por la información que nos han compartido. Durante su ponencia hemos recibido distintas preguntas y comentarios por parte de nuestra audiencia y a continuación, como bien lo comentan, daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar la mayor cantidad de ellas durante los próximos minutos. También aprovecho para recordarles que en próximos días estará disponible la grabación de este webinar en nuestro sitio web, en mexicoindustry.com, en la sección de webinars. Y bueno, si están de acuerdo, entonces iniciamos con la primera pregunta, la cual es para Antonio. Antonio, nos preguntan, ¿por dónde podemos empezar para llevar a cabo esta transformación digital? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Por dónde iniciar? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Y sí, seguramente será la primera pregunta que nos hagamos, ¿por dónde iniciar? Para esto, es como comentábamos, que ir al médico, lo primero que nos manda a hacer son análisis. Entonces, debemos iniciar haciendo un diagnóstico de dónde estoy y obviamente haciendo un pronóstico a dónde quiero llegar, de tal manera que yo pueda trazar objetivos y estrategias que me permitan mover. Yo diría, no hay ninguna receta mágica que diga, pues hay que comenzar en A. No, esa A es el diagnóstico, es el conocimiento de mi negocio y que me permita tomar decisiones finalmente. Gracias. Muchas gracias. La segunda pregunta que tenemos por parte de nuestra audiencia es para Ricardo. Ricardo, si nos puedes compartir algunos ejemplos de caso de uso rápido para validar el aprovechamiento de estas tecnologías. ¿Nos puedes compartir, por favor, algunos ejemplos? Sí, y me gustaría, creo que, aterrizarlo o dar los ejemplos en la parte de IoT, sobre todo el tema de artículos de información, que es lo que estuvimos platicando. En fin, que son clientes, a lo mejor enfocados mucho al sector de procesos, pero nos comentaban que hoy tengo un alto costo, ahorita hablando del tema de los mantenimientos, era enfocado en la parte de mantenimiento, en el crear mantenimientos preventivos. Y creo que es algo que platicamos. En este caso, este cliente, conocimos, fue detectar cuál era todo el proceso, es una planta muy grande, cuál era el equipo más crítico para ese proceso en particular, ¿no? Es una cementera en ese sentido.
Entonces, se analizó, se revisó que siendo una industria, una empresa de procesos, tenía demasiada información, pero no podía sacarlo. Entonces, ahí donde nosotros entramos, pudimos conectar, generar valor al cliente para mínimamente obtener esa información que ya tenían recolectada y, obviamente, incluirlo en un tema de mantenimiento, o migrarlos o llevarlos a un mantenimiento predictivo, ¿no? Obviamente nos tomó un tiempo y eso es, creo que también parte de lo que se mencionar, porque tuvimos 1 año y medio de esa información que estuvimos conectando o ya sacando, la tuvimos que reconectar para que el modelo matemático fuera educándose, aprendiendo para obviamente anticiparse. Entonces es un caso muy puntual. Obviamente en beneficios fue paros no deseados, ahorros en esos paros y ahorros o incremento en términos de la producción. Como ese tenemos mucho más, pero ese creo que es uno muy puntual para ver ese camino. Muchas gracias, Ricardo, por tu respuesta. Y bueno, debido al tiempo, haremos una última pregunta, si están de acuerdo, para Omar. Omar, nos preguntan, ¿en dónde entra la ciberseguridad? Que sabemos que es un tema que preocupa y ocupa mucho, ¿no?, en general a la industria. ¿En dónde entra la ciberseguridad en este tipo de plataformas? Es una gran pregunta. Y nos faltó hablar de esto, pero estamos hablando de plataformas de Internet de las Cosas industriales. ¿Qué significa? Que va a leer o recabar información de activos críticos, ¿no? De nuestros controladores, de nuestros escadas, de nuestros sistemas, que manejan información súper relevante. Entonces, esa pregunta me parece muy oportuna y me gustaría sugerir a la audiencia que justamente cuando hablen de plataformas IoT, sea con Siemens o sea con quien sea, que garanticen que está incluida el tema de encriptación y de que no puedas tener control desde la plataforma. Es bien importante, porque estamos en la 4ª revolución industrial, la 3ª ya era la del control. Los PLCs no van a venirse a ser suplidos por plataformas digitales, al menos no se ve en este momento. Las plataformas hoy en día lo que van a hacer es recolectar esa información y que ustedes que van a hacer pruebas de concepto, que van a hablar de este idioma, que garanticen que no tengan estas plataformas la capacidad de bajar el control o de controlar. Incluso hay varias recomendaciones industriales de no hacerlo así. Y pues en el caso de Siemens, lo que nosotros tenemos es un hardware pequeño que se llama MindConnect, que lo que hace es encriptar la información que viene de los diferentes sistemas y controles que existen en la planta. Vale la pena el comercial de no importa la marca, no tiene que ser necesariamente control de Siemens, sino puede ser de múltiples orígenes y diferentes épocas de tecnología. Y una vez que está encriptado ya se manda como información, que se vuelve, más bien, se manda como dato, que se vuelve información, que le das contexto, que da instrucciones, pero da instrucciones a nivel digital, pero que no baje a nivel control. Entonces es muy importante que involucren temas de ciberseguridad siempre que hablen de plataformas de IoT. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Omar, por la respuesta. Muchas gracias a los tres. Nuestro tiempo por el día de hoy ha terminado. Nuevamente agradecemos a nuestros panelistas, Omar, Ricardo y Antonio, por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos contar con su apoyo y participación en una futura oportunidad. Asimismo, le damos las gracias a todos los que nos acompañaron en esta presentación y en especial a la empresa Siemens por hacer posible este espacio. Omar, Ricardo, Antonio, si quieren tomarse un momento para despedirse de nuestra audiencia, adelante, por favor. Pues muchísimas gracias por el tiempo. También extenderles la invitación, uno, por si están interesados en el tema de la consultoría de este análisis digital. Y si no, también para que puedan acompañarnos a visitar este centro de experiencia digital, que obviamente lo creamos para ustedes, para que puedan ver y palpar un poco más estas tecnologías que a veces pueden ser un poco intangibles y que, pues bueno, se familiaricen más con ello. Es un gusto y bueno, un placer por compartir esta audiencia también con Toño, con Omar, claro. Español el día de hoy. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias a todos y bienvenidos a este apasionante mundo de la transformación digital. Gracias. Muchas gracias. De parte de todo el equipo de México Industry, les deseamos a todos que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos.